estamos otra vez para la entrada de este mes con Dido Carrero, aquí en un sitio muy especial. Cuéntanos, Dido, ¿dónde estamos y qué haces? ¿Quién eres? Yo sé quién eres, pero cuéntanos quién eres. Pues os cuento, estamos en los jardines del Instituto Carlos III, que es un complejo de centros de investigación, porque yo trabajo en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en el que estamos, aquí en Madrid. Y bueno, pues ¿qué soy? ¿Quién soy? Un poco difícil de definir. Soy bióloga molecular, hice un doctorado en biomedicina y oncología molecular, pero después me especialicé en bioinformática. Y ahora mismo trabajo analizando genomas de pacientes con cáncer, de diferentes tipos de cáncer, sobre todo cáncer hereditario y metástasis cerebrales, lo que yo estudio. Pero aparte, tengo otra rama, por así decirlo. ¿Cómo te conocí? Sí, bueno, cuando estaba haciendo el doctorado, sentía que, no sé, por el día pues estaba muy metida en la ciencia y tal, pero yo siempre tuve muchísimo interés por el arte, porque bueno, desde pequeña mis padres me inculcaron esa pasión y dije, jolín, me apetece aprender más sobre arte, sobre historia del arte, pero yo leyendo libros por mi cuenta, al final esto llega hasta cierto límite, ¿no? Y sabía que me iba a centrar como en cosas que me interesaban, pero no iba a aprender como todo de principio a fin. Entonces, bueno, me matriculé en Historia del Arte y también soy, por tanto, historiadora del arte. Y bueno, tengo un proyecto de gestión cultural, por así decirlo, y también de edición de libros de arte que ya se contaré. Sí. Luego hablamos de Cerulio, que es como yo conocí a Dido. Bueno, Dido, pues este es un podcast o un video podcast, o no sé cómo definirlo, que sale todos los meses y que queremos hablar de reputación, pero con gente que nos cae bien y que nos gusta hablar con ella, no gente de la empresa, no, gente para hablar de reputación con gente de esa. Entonces, cuando yo te digo reputación, ¿a ti qué te sugiere la palabra reputación o qué entiendes tú por reputación? Bueno, yo creo, o sea, para mí es como un poco como los demás nos ven y nos posicionan, ¿no? A nivel social. Y sí, algo así, que pues en concreto en mi campo la reputación se traduciría pues en el número de publicaciones científicas que uno tiene, ¿no? El número de estudios, dónde publica esas investigaciones, si consigue proyectos nacionales, internacionales, etcétera, un poco como ese estatus de científico o científica que te posiciona en la escuela global en campo. Bueno, sí, eso es de lo que vamos a hablar. Nosotros cuando hablamos de reputación, pues siempre hablamos como de dos pilares. Una cosa es lo que hace, esas publicaciones, esas investigaciones, todo eso, y luego el reconocimiento que tienen por parte de los demás, que da lo que tú decías, esa reputación. Y eso tiene que estar equilibrado, porque a veces das con situaciones de gente que tiene un comportamiento excelente y no es reconocida. Gente que es reconocida por encima de sus méritos o de sus posibilidades. Si quieres, empezamos primero por los comportamientos. ¿Cómo crees tú que es la ciencia en España? ¿Tenemos buenas prácticas? ¿Somos buenos? ¿Somos malos? ¿Somos regulares? Pues a ver, yo personalmente, y esto es una visión de los sitios en los que yo he estado y lo que conozco, ¿no? Creo que estamos haciendo ciencia muy buena en mi campo concreto de la biología, pero también tengo constancia de otros campos, pues tipo ingeniería y demás. Se están haciendo cosas muy buenas, muy potentes a nivel internacional, con unos recursos aparentemente limitados con respecto o en comparación a otros países que tienen muchísimo más pues ese dinero, infraestructura y demás para hacer ciencia y que casi en muchos aspectos estamos al mismo nivel. O sea, ¿tú crees que estamos, cómo dirías, entre los 10 primeros países del mundo, entre los 5 del mundo, entre los 20 del mundo? Bueno, ahora con el auge de India, China y demás, ¿no? Que están desbancándonos en todo, ya es difícil. Pero, por ejemplo, el CENIO, el centro en el que yo trabajo, es de los mejores en NIME en cuanto a investigación en cáncer. O sea que sí que creo que estamos bastante bien posicionados, igual, no los top 5, top 10, ¿no? Pero sí que pienso que en España se hace grande. Bueno, y decías que tenemos un buen comportamiento, pero que nos faltan recursos. Eso de los recursos también tiene que ver un poco con la otra pata que hablábamos con los reconocimientos. Alguien, no sé quién, ahora me gustaría hablar de eso, pero ¿por qué no reconocen la ciencia
¿O por qué no reconocemos, no me excluyo yo tampoco, y no reconocemos a la ciencia el papel que tiene? ¿Tú qué crees que nos falta para la población en general? Luego entramos si quieres en colectivos más particulares, pero ¿qué crees que nos falta para que nos lo... Pues yo creo que nos falta repercusión a nivel social, ¿no? O sea, todo el mundo sí que tiene esa idea de como que la ciencia es importante y hay que investigar, pero como realmente tampoco se traduce en nada en el día a día, quizás está dejado un poco de lado en lo que viene siendo eso, nuestra realidad cotidiana, ¿no? Que si le diéramos ese peso que verdaderamente tiene, porque la ciencia, claro, es que está detrás de todo, igual sí que pues tendríamos como más conciencia global de la importancia que tiene, ¿no? Que sí que hay momentos puntuales, por ejemplo en el COVID, ¿no? Que sí que se vio que hacía falta, pues de repente poner un montón de recursos y de personal a investigar, pues en vacunas, mecanismos y demás. Y ese momento yo creo que sí que hay, la gente sí se replanteó como, jorín, qué importante es tener esto, ¿no? Pero bueno, luego pues cayó en el olvido, ¿no? Y hace la pandemia. Otra vez. Ay. Pero eso, yo muchas veces, a veces hablo de otra de las cosas que nos dedicamos, que es la sostenibilidad. El peligro de la sostenibilidad es el de todas las palabras que tienen prestigio. Nadie dice que es insostenible, o nadie está a favor de contaminar el planeta, nadie va a estar en contra de la ciencia, ¿no? Pero, claro, es en contra con respecto a qué hacen los países a los que nos deberíamos de fijar, o eso, ¿qué crees tú que tienen esas sociedades que hagan que reconozcan más el valor que tiene la ciencia que podemos pegarlas a acelerar? Pues yo creo que en principio es más dinero por parte de los gobiernos. Realmente esa es la gran diferencia. Por ejemplo, en Estados Unidos siempre se destina muchísimo más dinero y es el país más puntero en todo lo que se refiere a la ciencia. Yo creo que quizás va por ahí. Más recursos de base, bien distribuidos siempre, para poder hacer más cosas. Ujú. Pues curioso, salieron los políticos. No me quiero meter mucho con los políticos porque, bueno, ya bastante tienen y creo que es como una presa fácil, pero no sé, son un poco la plasmación de la sociedad y es una cosa no sé, que me llama la atención, que no tenemos esta por ejemplo. También el reconocimiento es, pues a su vez, nosotros hablamos de que también se sostienen unos pilares. Para ser reconocido, pues tienes que cumplir tus compromisos. Pero los compromisos son desde hoy hacia atrás, pero también gestionar las expectativas que esperan de ti, que es desde hoy en futuro. Hablamos, si quieres, primero un poco de compromisos y cómo crees que la ciencia española en general, o CENIO, donde tú estás, han cumplido bien los compromisos. O sea, somos capaces de cumplir los objetivos que nos marcamos o las propuestas que nos marcamos, los retos. Pues me gusta mucho esto que has dicho sobre los dos pilares, la verdad, me parece muy interesante. Hombre, no sé, es complejo también porque hay diferentes campos en los que quizás se está cumpliendo más y en otros menos, ¿no? Pero yo creo que en general sí que se han puesto objetivos realistas y que a día de hoy más o menos sí que se están llevando a término. Es cierto que yo te hablo ya ahora mismo en cuanto a lo mío en particular, ¿no? Yo me dedico así en general a la medicina personalizada, ¿no? Que es cuando una persona va a un hospital, pues en base a sus características genéticas y demás, se les dé un tratamiento adecuado y eficaz, que no tengan tantos efectos secundarios y demás. Es decir, cada uno somos un mundo eh, y por tanto pues nos deberían tratar eh, atendiendo a nuestras características propias, ¿no? Ese bueno, objetivo de medicina personalizada a nivel nacional e internacional se fijó para cierto año y cada vez se va posponiendo más precisamente por esa falta de recursos. O sea, el conocimiento lo tenemos. Ahora mismo, por ejemplo, yo puedo saber si tienes determinada enfermedad, ¿no? Cómo sería más eficaz tratarla. Pero la realidad es que no se está poniendo en práctica. Y eso se va cada vez postergando más y al final pues yo participo en planes nacionales de medicina personalizada en los que la fecha de implantación en el Sistema Nacional de Salud realmente se ve muy lejana, a pesar de que se podría estar a fondo ya. Y eso es falta de recursos totalmente. Entonces ahí yo creo que coge. Pero falta de recursos, porque yo entiendo, a poco entiendo yo mucho
entiendo nada esto de que me estás diciendo y mira personalizada, pero suena a que evitaríamos muchos recursos en el futuro si aplicáramos eso, ¿no? Entonces, eso es como no sacrificar recursos a muy corto plazo, pero los estamos quemando a largo, ¿no? Y esa rueda, y ¿tú por qué crees que no rompemos esa rueda? ¿No hay los suficientes incentivos dentro de la sociedad? ¿No tenemos esa visión medio-largo placista que sí hay en otros sitios? ¿Somos muy conservadores? ¿Por qué crees que es? Bueno, o sea, yo creo que no es solo, o sea, se está poniendo en general a punto en todo el mundo. Por ejemplo, en Reino Unido yo creo que es el país que va más a la cabeza de Europa y aún están poniéndolo en práctica, pero es que van más avanzados que nosotros. Y sí que es verdad, es tal cual como tú dices, o sea, si realmente se gestionase bien, sería, entre comillas, más barato tratar a un paciente con medicina personalizada que con los tratamientos habituales. Digo, bueno, en mi caso te hablo de cáncer, pero en general yo creo que es así. ¿Por qué no se está haciendo? Mm, Cuesta mucho trabajo, yo creo, implantar algo a tan gran escala. Al final somos un país de 50 millones de personas y es bastante complejo echarlo a rodar. Y por eso digo que hace falta recursos, sobre todo personales, ¿no? De gente que esté verdaderamente trabajando en que esto funcione y que salga adelante en plazo razonable, pues eso, en unos 5 años. ¿Y el futuro cómo lo ves? Vamos a hablar un poco de expectativas, que es ya hemos hecho un panorama, pero ¿el futuro cómo lo ves? ¿Lo ves mejor? ¿Eres razonablemente optimista? ¿Eres razonablemente pesimista? ¿Crees que vamos en la dirección correcta o no? ¿Cómo ves? Pues no lo sé, a veces soy bastante pesimista. A veces te levantas apocalíptica y a veces integrada. Es que también, o sea, en ese sentido, yo tampoco, o sea, que no quiero hablar de política, pero es verdad que es que dependemos, o sea, ahora mismo estamos en como una época de tantos cambios que es tan difícil poder predecir lo que va a ocurrir, ¿no? Al final dependemos de un montón de variables geopolíticas, si yo quiero más así, eh, en las que nosotros también estamos sujetos a todo eso. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo están recortando financiación por todas partes y España y Europa se están preparando para recoger a todos esos científicos que pues van a tener que dejar de investigar o que era gente europea que se había ido a Estados Unidos porque había mejores condiciones y ya no es el caso. Entonces, pues en ese sentido se podría pensar que en Europa no se va a ir mejor, pero es que Pues, sabemos. Y porque, bueno, estamos rozando la política, pero sin meternos demasiado, pero bueno, en Estados Unidos es innegable lo que está pasando, pero a Estados Unidos hay un señor que le ha votado a la gente de Estados Unidos. Como sociedad, ¿tú qué nos ves? La sociedad española, ¿sí nos ves concienciado con esto o no? ¿Tenemos otros problemas en la cabeza? con la ciencia en Sí. secreto, yo creo que poco. Poco. ¿Y por qué crees que es eso? ¿Por qué crees que los españoles como sociedad, que también tenemos que asumir cada uno nuestra responsabilidad, por qué estamos poco concienciados? Algo tan importante para la nación. Yo creo que no es un tema de moda, o sea, que no se habla apenas de ello, ¿no? Ahora quizás estamos pues muy preocupados con, yo qué sé, el alquiler, ¿no? O yo qué sé, qué cosas se puede escuchar por la calle cuando la gente habla y tal. La ciencia está muy abajo en la lista de prioridades y de preocupaciones y no, yo creo que no se habla lo suficiente. Oh, nada, ahí tendríamos hay que meterla en la conversación. Si es verdad que no está metida en la conversación. Se habla de mil cosas, se habla de Trump, de acción política, todo el mundo es un experto en geopolítica, pero en cambio en ciencia no. O sea, igual está esta tertulia, nos digo. Ya, pues igual es el que hace parte. Igual sí, quizás. Bueno, pero no me has dicho antes, te has estado un poco, pero ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que podemos ser optimistas? ¿Crees que vamos dando los pasos adecuados o que vamos Yo creo a pesar de este momento tan Sí. turbulento que está aquí? Yo creo que a nivel de medicina, sí, vamos por un buen camino. Y bueno, ya se ha visto toda la trayectoria, ¿no? Antes, yo qué sé, el cáncer era una enfermedad prácticamente mortal y si a alguien le decía que tenía cáncer era una terrible noticia. Y hoy en día, pues, las tasas de curación, estamos hablando mucho, también depende del tipo de cáncer, pero en general yo creo que vamos bien. Y así como el cáncer, un montón de otras enfermedades que ya se conocemos por las causas, posibles tratamientos y tal, todo va para mejor. Yo creo que pues ahora lo que nos toca es hacernos más mayores, viviremos cada vez más y ojalá vivamos mejor. Y ahora,
que es una cosa que me interesa especialmente saber tu punto de vista, porque no sé cómo, pero no sé ahora. No quiero tampoco condicionar mucho la pregunta, pero sí que tengo la sensación, tenía la sensación hace unos años que tener un cáncer era un poco como algo que había que ocultar, como una lacra, que cuando, hombre, pues quienes nacen, esto lo vamos a hacer. Pero lo ocultábamos, ¿no? Era como, había enfermedades que eran un poco propitas, y es la clásica porque se vinculaba con ella, los que caminan los hábitos de vida y demás, pero el cáncer, la sociedad ya habla con naturalidad del cáncer, lo asume, ¿no? ¿Cómo crees que está? Yo creo que cada vez más, ¿no? Si cada vez lo normalizamos más porque, como dices, bueno, pues que no, o sea, no es ni culpa tuya, ni es contagioso, ni, pues, bueno, te ha tocado y es una pena, pero cada vez normalizamos más, también porque cada vez al vivir más tenemos más probabilidades de desarrollar cáncer y en unos años se dice que las tasas van a ser superiores al 50%, con lo cual va a ser una enfermedad muy extendida, pero al mismo tiempo con cada vez mejor pronóstico, más llevadera. Yo creo entonces eso nos va a facilitar hablar de ello, ¿no? Que ya no sea pues algo como pues esto tan dramático, sino que bueno, pues sí, pero me puedo curar y por tanto pues no me pesa tanto hablar de ello. O sea, que va a haber más cáncer, pero más curables, por simplificar. Joder, bueno, eso es un dato curioso. Oye, y eh, no sé si en un país, no sé si es este país o somos todos en general, o todos los países en general, pero donde nos gusta mucho esquematizar y categorizar porque nos da cierta tranquilidad. En una persona como tú que se puede categorizar o catalogar o clasificar en dos ámbitos que a priori no tienen nada que ver. Luego hurgas y científicos, artistas y artistas científicos no es una anomalía, hay unos cuantos, ¿no? Pero ¿cómo llevas esa doble categorización de artista y científico? A ver, yo personalmente, muy bien, porque me permite, o sea, es que es claro, es cambiar, o sea, al día cambiar de ámbito, que también me ayuda como a descansar, ¿no? Una parte descansa mientras la otra está activa, o sea, yo siempre estoy activa, siempre estoy haciendo algo, entonces como que balanceo muy bien esas cosas. Pero es verdad que a veces cuesta entenderlo o cuesta, pues hablar con gente que es como, bueno, pero ¿cuál es como la que más pesa o a la que te quieres dedicar de verdad, ¿no? O sea, en el futuro, ¿cuál dejarías de lado? Y como, pues ninguna. O sea, si puedo, ninguna. Ojalá no tenga que dejar ninguna de lado, ¿no? Y poder compatibilizar siempre ambas, que yo creo que es bastante enriquecedor y, y al final lo que Cudi, pues, o sea, hay mucha gente que va a darte a las dos porque se aprende mucho siempre de uno de ellos. Y ahí un poco comprometida, no, pero no mucho, ya ves que esto es un... Pero ¿dónde crees que hay más recelo? ¿En el mundo de la ciencia para asumir que alguien haga el arte o en el mundo del arte para asumir que alguien venga de la ciencia? Pues clarísimamente, clarísimamente en el mundo de la ciencia hay recelo en que la gente haga... O sea, yo creo que se apoya mucho desde el arte, la investigación en procesos artísticos y en otras cosas, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en el arte es algo súper candente y desde las instituciones se favorece un montón. Que un científico haga arte es como por las tardes tintas y coloreas, ¿no? O sea, como que no se entiende muy bien. Como que yo creo que los científicos como que en ese sentido vamos un poco desobrados, ¿no? Como decir, joder, pero ¿cómo vas a estar perdiendo el tiempo en... Sí, sí, sí. Oye, y ya que hemos hablado del estado de la ciencia, ¿cómo está el estado del arte? ¿Cómo está el estado del arte español? ¿Crees que tiene el reconocimiento, el conocimiento y el reconocimiento que se merece? ¿Crees que está por debajo, por encima? Pues casi que como la ciencia, ¿no? O sea, también es una de nuestras últimas prioridades. Ahora mismo yo creo. Todo lo último. Sí, hombre, a ver, en ciudades como Madrid, que el arte está en todas las esquinas, sí que se le da bastante apoyo y tal, pero bueno, al final yo creo que eso, algo que hacemos, sí, yo siempre lo veo como, sí, el arte es como algo que cultivamos cuando el resto de nuestras necesidades están más cubiertas, ¿no? Pero si hubiera, pues tipo una pandemia, el arte sería lo último que nos interesase, lo cual es comprensible, ¿no? Pero
No Nos salvó a muchos de o vosotros. es que es eso, o sea, creo que por debajo tienen un papel mucho más importante en nuestro bienestar, que no pensamos en ello tanto como una pastilla que te puede hacer muy bien, pero el arte también, joder, no hay nada mejor que un día por la tarde si estás estresado irte al Museo Thyssen a exhibir unos cuadros o eso te proporciona otro tipo de alivio, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues eso al final tampoco se valora tanto porque no se ve de manera tan directa cuando busca. Y eso que has dicho, que hay una frase que cojo ahí sobre lo que has dicho, que me parece que abre un prisma interesante, que es, sí, en Madrid hay arte en todas las esquinas, pero España no es Madrid. España hay mucho más. ¿Qué pasa en el resto de España con el arte, con la ciencia? Esa España, no sé si vaciada o bueno, no me gusta mucho esa expresión, pero ¿qué pasa con el resto de España? Parece que Madrid tiene el arte, tiene la ciencia, pero ¿qué pasa en el resto? Pues es que, o sea, creo que van completamente paralelas ambas cosas. Yo soy asturiana, soy de Oviedo. En Oviedo, tanto la ciencia como el arte tienen un papel súper limitado. Ciencia en Asturias se hace más bien poco, que es así más tipo ingeniería, pero en cuanto a biomedicina no tanto, solo, bueno, en la universidad y en algunas empresas. Y el arte lo mismo, pues tenemos nuestro Museo de Bellas Artes de Asturias y tal, pero no tiene un papel ni en el mundo de la ciencia ni en el mundo del arte tan, o sea, relevante o dominante en la escena nacional, ¿no? Que igual sí que hay otros puntos que podrían tenerlo. Por ejemplo, Galicia sí que está funcionando muy bien a nivel de biomedicina. Cataluña, por supuesto, es perfectamente comparable a Madrid. En cuanto a arte, bueno, no tanto, pero sí, pero yo creo que ambas disciplinas está súper centralizado y yo uno de los motivos por los que me mudé a Madrid era el arte, El arte, 100%. más que la ciencia, el arte. Sí, yo me fui teniendo todavía trabajo allí, pero me vine aquí a vivir porque es que necesitaba contagiarme de esta atmósfera, sí. Pues, y ya para terminar, háblanos de Cerulio. ¿Qué es Cerulio? Y cuéntanos en qué estás, el Cerulio. Pues mira, te voy a contar cómo surgió porque es algo bastante curioso. También vuelve al momento pandémico en el que estábamos todos desesperados por salir, desesperados por hablar con gente, ¿no? Y un buen amigo y yo dijimos, joli, estos artistas jóvenes que están intentando ahora abrirse paso y de repente ha habido como una ruptura total de paradigma y de trayectoria, de repente un montón de gente lo tiene muy difícil para exponer, para mostrar su arte y demás, ¿por qué no abrimos nuestra casa y hacemos una exposición un fin de semana? Y todo empezó a ir La propia casa. en mi casa, pues. Sí, yo vivía en un piso justo delante de la Catedral de Oviedo, un edificio antiguo y tal, y dijimos, bueno, pues esto lo abrimos y de repente nos dimos cuenta de que había un montón de gente buscando un ambiente nuevo, contemporáneo, nuevas prácticas artísticas y demás, como con mucha hambre de eso, ¿no? Y bueno, o sea, acabábamos de salir de una cuarentena, estábamos todos deseándolo. Y ahí surgió, luego, bueno, pues fue escalando, ya organizar exposiciones pues más grandes, con colaboraciones con varios artistas. Yo con el fin de entender la práctica artística y creativa, me apunté a clases de pintura aquí en Madrid, y entonces empecé a pintar yo también. Y bueno, pues ha ido siempre buscando ese vínculo con las tendencias más jóvenes, gente que quiera tener su voz y no encuentra quizás el espacio, la oportunidad, y es un poco esa es la filosofía. ¿Y qué tiene más futuro, Cerulio o la ciencia? Hombre, esperemos que la ciencia, por el bien de todos, sí. Wow. Pues nada. Oye, Dido, pues ha sido un placer. No sé si quieres contar. No. Esto estaría, oye, pues muchas gracias. Yo me lo he pasado muy bien y me has abierto ahí unos campos, así que nada, gracias y